Los nucleótidos son moléculas que cumplen importantes funciones biológicas, unidades estructurales de los ácidos nucleicos, transportadores de sustancias activas como ser la UDP-glucosa, participan como coenzimas en las distintas reacciones celulares y también cumplen importantes funciones como segundos mensajeros y como reguladores del ciclo de energía de la célula. ¿Cómo se sintetizan? Van a ver ustedes que la síntesis puede hacerse de nuevo a partir de precursores de bajo peso molecular y con gasto de energía, o bien podemos utilizar bases preformadas, que es lo que se conoce como el nombre de síntesis de recuperación. A continuación presentaremos la síntesis y la degradación tanto de las bases púricas como de las bases pirimídicas. Las bases nitrogenadas pueden ser pirimídicas o púricas. Las bases pirimídicas están formadas por un solo anillo heterocíclico llamado pirimidina, en tanto las bases púricas están formadas por dos anillos, el anillo de pirimidina y un anillo pentagonal que es el anillo conocido como imidazol. Las purinas y pirimidinas que provienen de la dieta no se incorporan a los ácidos nucleicos tisulares, aunque sí los compuestos que se administran por vía parenteral. El organismo humano tiene una gran capacidad de sintetizar purinas y pirimidinas desde cero, es decir, desde novo. La dieta aporta ácidos nucleicos que posteriormente a nivel del intestino delgado van a ser digeridos por distintas enzimas como las nucleasas, se liberarán nucleótidos, los nucleótidos serán atacados por nucleotidasas y de esa manera serán transformados primero en nucleósidos y después serán absorbidos o degradados. Finalmente tendremos en el organismo humano la presencia de bases púricas y pirimídicas de origen exógeno. Las bases púricas se oxidan a ácido úrico, que puede absorberse y eliminarse a través de la orina. La síntesis de bases púricas y pirimídicas se puede hacer de dos maneras diferentes. Desde cero es lo que se llama la síntesis de novo, que se hace a partir de precursores de bajo peso molecular, o la síntesis de recuperación, que se hace a partir de bases ya preformadas. La síntesis de novo de bases púricas tiene como características generales. En primer lugar, se hace a partir de precursores de bajo peso molecular, como aminoácidos, como la glicina, bicarbonato, unidades de un carbono transportadas por el tetrahidrofolato. En segundo lugar, es un proceso con mucho gasto de energía, es un proceso altamente endergónico. En la síntesis de novo no se forman bases nitrogenadas libres y el primer nucleótido es el inosin monofosfato o IMP, a partir del cual se sintetizan el AMP y el GMP. También se realiza la síntesis de novo a partir de la ribosa 5-fosfato, que como ustedes saben proviene de la vía de las pentosas. Sobre la molécula de 5-fosforibosil 1-pirofosfato proveniente de la ribosa 5-fosfato de la vía de las pentosas, primero se sintetiza el anillo imidazólico y más tarde el anillo pirimidínico. Como ustedes saben, la glucosa a través de la exoglucoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, la cual sigue la vía de las pentosas y se transforma en ribosa 5-fosfato, que por una fosforibosil pirofosfato sintetasa termina transformándose en 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Recuerden que todo este proceso se realiza en situaciones de saciedad, en dietas hiperglucídicas, en las cuales el individuo tiene una activa metabolización de la glucosa en vías degradativas. Tienen aquí ustedes la estructura del 5-fosforibosil 1-pirofosfato, que es la piedra fundamental sobre la cual se va a edificar el futuro nucleótido de base púrica. A partir de ahora, ustedes seguramente van a leer nombres químicos de sustratos y productos muy difíciles de recordar.
Nosotros lo que más queremos es que ustedes vayan viendo en qué orden y de qué manera se van incorporando los distintos átomos que van a formar parte del futuro nucleótido de base púrica. En la reacción química más importante de la vía, por ser una enzima regulatoria, la enzima fosforibosil-pirofosfato amidotransferasa cataliza la transformación del fosforibosil-pirofosfato en 5-fosforibosil-amina. El dador de grupos aminos es la glutamina. En presencia de ATP forma glutamato y pirofosfato y se incorpora un nitrógeno en la posición 1' de la ribosa 5-fosfato. Ese grupo amino será a futuro el nitrógeno de la posición 9 del anillo imidazólico. Esta enzima es inhibida por los nucleótidos purínicos, que son los productos finales de la vía. En la siguiente reacción, la 5-fosforibosilamina incorpora el aminoácido glicina y también incorpora ATP para la formación de la glicinamida ribosil 5-fosfato. Como ustedes pueden apreciar, se va formando lentamente el anillo imidazólico sobre el carbono 1' de la ribosa 5-fosfato. Ya de por sí el nitrógeno, habíamos visto, corresponderá a la futura posición 9 del anillo imidazólico. El aminoácido que se incorpora a la glicina aportará el carbono, que va a tener la posición 4 del anillo pirimidínico, el carbono de posición 5 y el nitrógeno de posición 7. 4, 5 y 7. Y así se va formando, como decíamos, el anillo imidazólico. En la siguiente reacción, la glicinamida ribosil 5-fosfato incorpora metenil tetrahidrofolato gracias a la acción de una formiltransferasa. Recuerden ustedes que el metenil tetrahidrofolato es una forma activa del ácido fólico dentro del organismo humano. Aquí se va a introducir entonces el carbono de posición 8 del futuro anillo imidazólico. Repasamos entonces: el nitrógeno de la posición 9 es aportado por la glutamina, 4, 5 y 7 por los aminoácidos glicina y la posición 8 por el metenil tetrahidrofolato. En la siguiente reacción, la formilglicinamida ribosil 5-fosfato, gracias a una sintetasa, incorpora glutamina. Esta glutamina va a representar lo que va a ser el nitrógeno de la posición 3 del anillo pirimidínico. En la siguiente reacción, la formilglicinamidin ribosil 5-fosfato, por medio de una sintetasa, incorpora ATP, cierra el anillo imidazólico y forma el aminoimidazol ribosil 5-fosfato. Repasamos entonces: el nitrógeno de la posición 9 del anillo imidazólico corresponde a la glutamina, 4, 5 y 7 a la glicina y 8 al tetrahidrofolato. Esta sintetasa lo que hace es cerrar el ciclo y dejar formado entonces el anillo imidazólico. Posteriormente, el aminoimidazol ribosil 5-fosfato se carboxila para formar el aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato, que tiene una característica: el anhídrido carbónico que se aporta será utilizado para la posición 6 del futuro anillo pirimidínico. Luego, una sintetasa, en presencia de ATP, incorpora aspartato y el aspartato va a aportar el nitrógeno de la posición 1 del futuro anillo imidazólico. Más tarde, por acción de una adenilsuccinasa, el aminoimidazol succinil carboxamida ribosil 5-fosfato se transforma en aminoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato y queda aportado entonces el nitrógeno de la posición 1, como habíamos visto anteriormente, y se hidroliza el resto de la molécula de aspartato, el cual sale como fumarato. Ese fumarato posteriormente podrá ir al ciclo de Krebs. Más tarde,
La incorporación de formil tetrahidrofolato va a aportar un aldehído a la posición 2 de lo que va a ser el futuro anillo pirimirínico. Acuérdense ustedes que el tetrahidrofolato es una molécula transportadora de grupos monocarbonados. Ya habíamos visto el que se había aportado en la posición 8 del anillo imidazólico. Finalmente, por acción de una ciclohidrolasa, el forminimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato se transforma en inosin monofosfato o IMP y se produce el cierre definitivo del anillo pirimirínico. Lo que es interesante es que el IMP, inosin monofosfato, va a ser de alguna manera el progenitor tanto del adenosin monofosfato, AMP, como del guanosin monofosfato, también llamado GMP. En estas situaciones, en el caso de seguir la vía del adenosilsuccinato sintetasa, se forma adenilsuccinato, que luego por una hidrolasa forma el adenosin monofosfato, que se puede fosforilar y formar ADP o también formar posteriormente ATP. Por el lado del guanosin monofosfato tenemos un inosin monofosfato deshidrogenasa que forma la xantina monofosfato, que luego por acción de una sintetasa formará justamente el GMP. El GMP se fosforila a GDP y posteriormente a GTP. Lo que es importante destacar acá es la regulación cruzada que hay tanto en la vía del AMP como en la vía del GMP. Fíjense ustedes que el ATP favorece la conversión de la xantina monofosfato en guanosin monofosfato y por su parte el GTP en forma cruzada activa o induce al adenilsuccinato sintetasa, favoreciendo de esa manera también la formación de ATP. De esta manera ustedes ven cómo la regulación se hace en forma de feedbacks positivos de manera cruzada. Esta diapositiva es muy importante que la recuerden porque les da una idea de cuál es el origen de cada uno de los átomos intervinientes en la molécula de la base púrica. Como ustedes saben, la base púrica está formada por un anillo pirimirínico y por el imidazol. Aquí tenemos que en el anillo pirimirínico el nitrógeno de la posición 1 ha sido aportado por el aspartato, el 2 por el formil tetrahidrofolato, el 3 y el 9 por la glutamina, 4, 5 y 7 por la glicina, el 6 el anhídrido carbónico del ciclo de Krebs, el 8 el N5N10 metenil tetrahidrofolato y finalmente ya habíamos dicho el 9 proveniente de la glutamina. Esto es aplicable para cualquiera de las bases púricas, ya sea la adenina o ya sea la guanina. Aquí pueden apreciar cómo se realiza la regulación de la síntesis de novo de bases púricas. Los productos finales de la vía adenosin monofosfato, ADP, ATP, GMP, GDP, GTP actúan realizando un feedback negativo sobre dos enzimas. En primer lugar, sobre la síntesis del fosforibosil pirofosfato y en segundo lugar, una inhibición alostérica mucho más potente sobre la reacción catalizada por la amidotransferasa, que es la que cataliza el pasaje de fosforibosil pirofosfato a fosforibosil amina, que es la enzima más importante de la vía metabólica. La síntesis de recuperación de bases púricas es aquella que se hace a partir de bases que ya están preformadas. Podemos tener la formación de nucleótidos, por un lado, AMP, GMP y MP, o la formación de nucleósidos, adenosina, guanosina e inosina. En la formación de los nucleótidos tenemos dos enzimas de importancia, la adenina fosforibosiltransferasa y la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. En tanto, la adenina fosforibosiltransferasa transfiere fosforibosil pirofosfato a la adenina
para formar adenosín monofosfato, AMP, y pirofosfato, que posteriormente es hidrolizado por una pirofosfatasa, la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa cataliza dos tipos de reacciones diferentes. En una de ellas, la hipoxantina reacciona con fosforibosilpirofosfato para formar IMP, inosín monofosfato y pirofosfato, y en el segundo caso también la misma enzima puede transferir fosforibosilpirofosfato a la guanina para formar GMP, es decir, guanosín monofosfato y pirofosfato, que posteriormente será hidrolizado por la pirofosfatasa. La deficiencia de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa origina el llamado síndrome de Lesch-Nyhan. Esta enfermedad se trata de un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X, donde la deficiencia de la enzima produce la acumulación de hipoxantina y guanina que van a la síntesis de ácido úrico. El síndrome de Lesch-Nyhan, entonces, se caracteriza por hiperuricemia y gota precoz, uricosuria elevada, retraso mental y comportamiento agresivo con la aparición de movimientos extrapiramidales de automutilación. Por su parte, la formación de nucleósidos es catalizada por la enzima purina nucleósido fosforilasa, que son tres reacciones catalizadas por la misma enzima. La adenina se une a la ribosa 1-fosfato para formar adenosina y fósforo inorgánico, la guanina a ribosa 1-fosfato para formar guanosina y fósforo inorgánico, o la hipoxantina a unirse a ribosa 1-fosfato y formar inosina más fósforo inorgánico. La síntesis de novo de bases pirimídicas comienza en el citoplasma por la enzima carbamoil fosfato sintetasa 2, que es una enzima análoga a la carbamoil fosfato sintetasa 1, pero con algunas diferencias a saber. La 2 es citoplasmática, participa en la síntesis de pirimidinas, el dador de grupos aminos es el aminoácido L-glutamina y en su regulación el producto final de la vía, uridín monofosfato, actúa como un modulador alostérico negativo. Por su parte, la de tipo 1, que ustedes habían visto clases atrás, está ubicada en la mitocondria, participa en la síntesis de la urea, el dador de aminos es el grupo amonio y la regulación se realiza por el N-acetilglutamato, que actúa como un modulador alostérico positivo de la reacción. La reacción catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa 2 consiste en que el anhídrido carbónico se une al aminoácido L-glutamina y a dos moléculas de ATP responsables de dar la energía para que la reacción se lleve a cabo, y los productos son el carbamoil fosfato, el L-glutamato y dos moléculas de ADP más fósforo inorgánico. Enfatizamos que esta reacción se lleva a cabo en el citoplasma. Obsérvese que en esta reacción el dador de grupos aminos es el aminoácido L-glutamina, a diferencia de la carbamoil fosfato sintetasa 1, que participa en la síntesis de la urea, donde el dador de aminos es el amonio, proveniente de los procesos de transdesaminación previos a la formación de la urea. Siempre dentro del citoplasma, el carbamoil fosfato reacciona con el aspartato para formar el compuesto carbamoil aspartato con pérdida de fósforo inorgánico en una reacción catalizada por la aspartato transcarbamilasa. Tienen ustedes aquí la fórmula del carbamoil aspartato, que resulta de la conjunción del carbamoil fosfato más el aminoácido L-aspartato. El carbamoil aspartato posteriormente se deshidrata en una reacción catalizada por una dihidroorotasa, que en última instancia es una deshidratasa, y se produce por fin el cierre del anillo para formarse un compuesto conocido con el nombre de dihidroorotato. El dihidroorotato, por una dihidroorotato deshidrogenasa en presencia de NAD oxidado, produce orotato.
El orotato, por la orotato-fosforribosiltransferasa, incorpora a la pentosa fosforilada, la ribosa 5-fosfato, y se forma un nucleótido precursor que es el orotato monofosfato. En la reacción sale una molécula de pirofosfato que luego por la pirofosfatasa es hidrolizado, desplazando de esa manera el equilibrio de la reacción hacia la formación del orotato monofosfato. El orotato se decarboxila entonces para formar el uridín monofosfato en una reacción catalizada por una decarboxilasa. El uridín monofosfato se transforma por una quinasa en uridín difosfato y entonces este uridín difosfato puede seguir dos caminos. Por una ribonucleósido reductasa en presencia de NAD-fosfato reducido proveniente de la vía de las pentosas, puede formarse el nucleótido desoxigenado, es decir, el desoxi-UDP, el cual posteriormente puede defosforilarse y formar desoxi-UMP, o bien metilarse a través del metilente-tetrahidrofolato y formar desoxi-TMP. Por otro lado, el UDP, como habíamos dicho, puede por una quinasa transformarse en UTP y a su vez por una sintetasa, el UTP, incorporando el aminoácido L-glutamina en presencia de ATP, va a formar el nucleótido citidin trifosfato o CTP. Es importante tener en cuenta que los nucleótidos pirimidínicos se interconvierten entre sí. Por ejemplo, el uridín trifosfato reacciona con ATP y con el aminoácido glutamina para formar citidin trifosfato o CTP. La enzima que cataliza esta reacción es la CTP sintetasa y en la misma, como ustedes podrán apreciar, ingresa energía en forma de ATP y sale glutamato, ADP y fósforo inorgánico. A partir del desoxi-UMP se forma el desoxi-TMP, es decir, la desoxitimidin monofosfato, gracias a la enzima denominada timidilato sintetasa. En esta reacción actúa como dador de grupos monocarbonados, el N5N10 metiltetrahidrofolato, que sale como dihidrofolato. Esta reacción también es citoplasmática. Para que esta reacción se lleve a cabo, es necesaria una buena concentración del N5N10 metiltetrahidrofolato. Una de las formas activas, como el ácido fólico, participa en el metabolismo celular. El mismo se recupera por acción de la enzima dihidrofolato reductasa a partir de NAD-fosfato reducido que, como ustedes bien saben, proviene de la vía de las pentosas. La minopterina y la metopterina o metotrexate son dos análogos de dihidrofolato utilizados en el tratamiento del cáncer que compiten por la enzima dihidrofolato reductasa, inhibiendo de esa manera la síntesis de desoxirribonucleótidos y por ende de ácidos nucleicos. Ambos quimioterápicos actúan no solamente sobre células cancerosas en general, sino también sobre células normales. Por ese motivo, los pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia tienen caída del cabello, tienen anemia, leucopenia, plaquetopenia y también trastornos intestinales, ya que son las células que más turnover tienen dentro del organismo humano. ¿Qué es la aciduria orótica? La deficiencia congénita de la orotato-fosforribosiltransferasa o bien de la decarboxilasa provocan la acumulación de orotato que se elimina en concentraciones elevadas a través de la orina. En esta enfermedad existe la imposibilidad de formar UMP y sus derivados, y los niños que padecen la afección tienen retraso de crecimiento y anemia megaloblástica. Es sabido que se excretan grandes cantidades de orotato por orina y la enfermedad puede ser revertida por la administración de citidina y uridina por vía oral, las cuales por síntesis de recuperación darán UMP y CMP necesarios para el crecimiento y además son moduladores negativos de la síntesis de novo de dichas pirimidinas.
En esta diapositiva ustedes pueden apreciar la regulación que se hace sobre la síntesis de novo de bases pirimídicas. Fíjense ustedes que dos de los productos finales, el UMP y el CTP, ejercen un feedback negativo sobre dos de las enzimas más importantes en la regulación del ciclo. El UMP, por ejemplo, es un modulador alostérico negativo de la carbamoil fosfato sintetasa 2 y por otro lado el CTP, que se originó a partir del UTP, es un inhibidor de la enzima aspartato transcarbamilasa, que era la que catalizaba el pasaje del carbamoil fosfato a carbamoil aspartato. La síntesis de recuperación de bases pirimídicas se hace a partir de bases ya preformadas. Concretamente aquí tenemos los nucleósidos preformados. A partir de la uridina, en presencia de una quinasa, formará uridinmonofosfato. De la citidina, en presencia de la uridina-citidina quinasa, formaremos CMP. Y a partir de la timidina, por la timidina quinasa, tendremos la formación también de TMP. Biosíntesis de desoxirribonucleósidos difosfato. La reacción ocurre sobre los ribonucleósidos difosfato como sustratos y la enzima participante se llama ribonucleósido difosfato reductasa, que requiere como dador de átomos de hidrógeno a una proteína que es la tioredoxina y al NAD-fosfato reducido, como siempre proveniente de las vías de las pentosas principalmente. A partir del ADP podemos formar desoxi-ADP, del GDP desoxi-GDP, CDP desoxi-CDP, TMP desoxi-TMP y a partir del UMP desoxi-UMP. En la reacción catalizada por la ribonucleósido difosfato reductasa, el ribonucleósido difosfato se transforma por la enzima en el 2'-desoxirribonucleósido difosfato en presencia de una tioredoxina reducida que sale oxidada y la presencia de NAD-fosfato reducido proveniente principalmente de la vía de las pentosas, que es necesario para recuperar y de alguna manera reducir a la tioredoxina que estaba oxidada. ¿Cómo se hace el catabolismo de las pirimidinas? Las pirimidinas, como citosina, uracilo, sufren una serie de transformaciones químicas para terminar dando anhídrido carbónico y amonio. Ese amonio, según el tejido, será vehiculizado a través de la glutamina o para la formación de la urea a nivel hepático, y el anhídrido carbónico será exhalado a través de la vía respiratoria. De la misma manera, la timina, a través de varias reacciones, termina dando también anhídrido carbónico y amonio, cuyos destinos ya los comentamos. Como siempre, para continuar estudiando sobre este tema, no te olvides de ver el video de la cátedra, leer los capítulos correspondientes de la bibliografía, realizar los ejercicios de autoevaluación y no te olvides de leer siempre las novedades, que siempre hay novedades. Muchas gracias y que sigan bien.